ese punto, profe, también Sí. lo vinculamos con la Carta de la Tierra. Ajá. Eh, Porque bueno, desarrollamos ahí un poco sobre los residuos y estas temáticas, entonces lo vinculamos un poco con eso. Uh-huh. Sí. La Carta de la Tierra que tiene muchos principios y el desafío es cómo transformamos los principios en acciones, ¿no? La miro a Débora y pienso en Catán Consciente, bueno, las acciones que hacen de cartelería y demás. A alguno le parecerá suficiente, al otro le parecerá insuficiente. Bueno, son los comienzos que hacen las comunidades para instalar algunos temas, ¿no? Marcos Paz creo que tuvo una actividad también en estos días. Es decir, que cada localidad está viendo cómo abordar desde qué lugar un tema que es muy complejo, porque vincula la acción individual que yo, bueno, por algunas cosas a veces que uno vive, yo el otro día me enojaba conmigo misma mirando mis 3 tachos y digo, ¿con qué necesidad? Si debo ser la única en el barrio que hace eso, ¿no? Entonces uno dice hasta qué punto sirve, pero bueno, estamos confiando que sí, que sirve en la medida que se puedan. Sirve por lo menos en que bajás vos tu propia cantidad de basura, que no tenés mal olor, digamos. Ya uno va a veces por lo mínimo. Pero evidentemente. Ya eso es un ¿Cómo? montón, profe. Ya eso es un montón. Lo que pasa es que cuando estás de mal humor no te alcanza. Ni siquiera eso te alcanza. Mira, cuando salís a la vereda y ves, no sé, se ve que hoy pasaron los municipales y cortaron el parque, pero es mala mugre que dejaron pasa que que lo vienen hicieran. las elecciones, profe, y hay que poner todo muy bonito. Ah, ¿vos decís que por eso? Bueno, sí. Pero la vecina o el vecino tiene que salir con la escoba a terminar de limpiar. Igual no está mal, porque me parece que de eso habla la cogestión. Digo, yo creo que les debo haber dicho, yo me crié en un barrio donde los vecinos juntaban, yo era chica, pero veía a mis padres para cambiar la lamparita, quién conseguía la escalera, es decir, esto de ir a reclamar al municipio no era hace 30, 40 años, ¿eh? La gente se autorregulaba, tenía un sentido de pertenencia, quería que el barrio estuviera bien y de alguna manera dependía de ellos. No estoy hablando de un barrio demasiado humilde, eran todos profesionales, bueno, podían pagar el crédito, bueno, eran los créditos a 30 años, ¿no? Podían pagar su... Y yo creo que ese sentido de comunidad lo veía uno, se subía, la lamparita, che, consigamos la lamparita, se quemó la lamparita. A mí me parece que son experiencias interesantes que, bueno, que en algún momento se perdieron, lamentablemente, se perdieron. Acá en mi cuadra se hizo así, o sea, el asfalto se hizo juntando la firma, llamando a una empresa, pagando por mes, terminó eso y se hizo la luz de mercurio que estaba en esa época y se puso exactamente igual, pagando por mes a una compañía que vino y la colocaron. Fue todo así. Todo un proceso. Y era gestivo de la comunidad del barrio que se conocía, ¿no? Y que compartía un montón de cosas. Bueno, ahí hay que pensar algunas cuestiones con respecto al hábitat. Bueno, lo que sigue es, ya entramos en tema de hábitat y era sobre la función social de la propiedad, que ahí había una historieta bastante ilustrativa, me parece, como La para del viaje en entender. colectivo, ¿no? Qué viaje colectivo largo ese. Dio para mucho ese viaje en colectivo. Ahí, ¿qué fue lo que entendieron? Porque hay varios temitas que surgen de la función social de la propiedad. Yo creo que hace un planteo histórico, ¿no? De cómo fue cambiando la Constitución de 1949, en donde sí se regulaba, digamos, o al menos tenía un artículo, y después con este cambio del Código Civil, bueno, empezó a sufrir modificaciones. Sí. Y aparecían en el diálogo algunos mitos. Bueno, y en el diálogo sí se ven, yo los anoté. Los mitos y las verdades, los mitos siempre igual son en base al diario Bartolo, ¿no? Que dice que la función social altera la propiedad privada, una radio de Contobardi, que es importante frenar el avance del Estado sobre el sector privado, y otro que dice,
Lo cierto es que el concepto de función social es un invento comunista, es decir, digamos, aseverando que es una verdad cuando no tiene nada que ver, bueno, y después las verdades. Claro, ahí es interesante eso porque estaba el otro texto que hace la línea histórica desde el peronismo, el texto de Duarte y Ollanarte, que es un texto que está basado más en las expropiaciones y explica las expropiaciones, que es que los que se oponen a la función social de la propiedad dicen, bueno, no, porque el Estado con esto va a expropiar. Las expropiaciones están reguladas en una ley y son solo de utilidad pública. No se expropia, el Estado no expropia por expropiar, porque tiene bronca, porque no quiere a los ricos y demás. Si en un barrio hay un terreno ocioso, no se pagan los impuestos, es un yuyal, qué sé yo, y ese mismo barrio necesita una escuela, seguramente se va a iniciar un proceso de expropiación, lo cual no implica que el Estado se apodere así nomás. Las expropiaciones, y el mismo texto da el ejemplo de las fábricas recuperadas, implican pago. Hay casos donde se ha expropiado, el Estado provincial expropió empresas que quebraron para dársela a los trabajadores y pagó, se fijó. Hay casos en que se han tomado tierras históricamente, se han hecho barrios, tenían dueños que no pagaban los impuestos, qué sé yo, y la provincia expropió y le pagó a esos dueños para permitirle a esos vecinos y vecinas que pudieran regularizar y escriturar, ahí entramos en el tema de la otra escrituración, de la 1830, en condiciones de regularización de su tierra. Quiere decir que pensar que la función social de la propiedad es como el camino que inicia la expropiación es un concepto errado solamente para generar temor, que ha permitido el lobby de abogados y demás que hizo que no se lo incluyera en el nuevo Código Civil y Comercial, ¿no? Es decir, que quiere decir que los conceptos liberales y oligárquicos han tenido más peso, ni hablar ya de la Constitución del 49 que fue derogada, que la misma racionalidad que la ley implica, ¿no? Porque inclusive en la historieta habla y alude a la Rerum Novarum y a la doctrina social de la Iglesia, que ella hablaba de la función social de la propiedad, que no es otra cosa que pensar que ser dueño es ser responsable, solamente eso. Somos socialmente responsables de lo que tenemos, no es que soy dueño de 10 por 30, hago lo que quiero, tiro la basura al vecino, hago escándalo y demás. Tengo que generar también cierta responsabilidad en el uso, ¿no?, de los bienes que nos rodean. Entonces, es interesante poder tener en claro esto y ojalá en algún momento tengamos la posibilidad de debatir y de incluir en alguna ley, ojalá sea la Constitución, la función social de la propiedad, porque eso limitaría y regularía, que esa es una de las funciones generalmente de los estados democráticos, las apetencias desmedidas del sector privado sobre las mayorías, ¿no? Eso es un poco lo que discute la historieta y sería interesante que nos quede. ¿Se entiende eso, no? Sí. Sí. Después ya entramos en el tema de la regularización, que ahí, bueno, aparte de los textos, tuvimos el encuentro con Mariano. A mí me parece importante la 24.374, o mal llamada, o bien llamada Ley Pierri, que esos conceptos centrales por los cuales se puede acceder a este trámite, que es un trámite administrativo, porque para regularizar una propiedad, es decir, para tener el dominio de la propiedad, hay dos caminos. Una prescripción adquisitiva por usucapión, que es un juicio civil que se hace en sede civil con un abogado particular, que hay que pagarle y demás, o este trámite administrativo que se hace a través de las escribanías generales de provincia. Lo fundamental que me parece que tenemos que saber, porque yo creo que no hay barrio donde no haya gente que no tenga su escritura. Es bastante común, lamentablemente, en el conurbano que haya mucha gente que no tiene escritura. ¿Cuáles son las condiciones básicas para poder iniciar este trámite? Vivir en ese lugar
con anterioridad al 2006. El anclaje, la ley tiene lo que se llama un anclaje, diciembre del 2006. Que la permanencia sea, valga la redundancia, permanente, sostenida en el tiempo, que sea pacífica, que sea pública y visible. Es decir, los vecinos digan, no, esta familia hace 20 años que vive acá. Y que no haya habido en esos años ninguna interposición, ninguna demanda judicial de desalojo y demás. Porque ha pasado, sabemos de familia, que le ha llegado alguna intimación, alguna demanda, que no entendió, que no se presentó, que dijo, bueno, que no sé, tengo que ir a un abogado, qué sé yo. No se contestó, ese trámite siguió y fueron desalojados. Y eso se podría haber evitado si se hubieran presentado. Pero a veces el temor y la ignorancia pesan más, ¿no? Cumplidos estos trámites, se supone que en todos los distritos hay casa de tierra. Digo se supone porque en realidad existen, pero no todas funcionan de la misma manera. ¿Qué tendría que hacer la casa de tierras? Ayudar a esas familias a armar la carpeta. Porque lo que hay que hacer es atestiguar la prueba documental de esa permanencia, que es lo más dificultoso, sobre todo en los sectores populares. ¿Por qué? Porque por ahí empezamos en un lote con una pieza, fuimos edificando y sabemos que en nuestro país y en los corralones todo es en negro, nadie te da una boleta, comprate los ladrillos, el cemento, andá a buscar la boleta de lo que compraste, que es una de las cosas que te piden. Ahora, lo que es más común o lo que por ahí la familia más conserva son los boletines, los certificados de vacunación, el pibe fue al barrio, los pibes fueron a la misma escuela, se vacunaron en la salita. Eso va armando la carpeta familiar. Todos los antecedentes o la prueba documental de la permanencia. Hay que llevar testigos. A veces 2, 4, depende. Que son los que van a decir, bueno, sí, esta familia vivió acá. Con toda esa carpeta armada, en cada distrito hay escribanías generales de la provincia, es decir, escribanías que trabajan con la provincia para hacer este tipo de trámites, más allá de los trabajos que hagan. Trámites que no tienen costo o grandes costos. Por ejemplo, la provincia pone agrimensores, porque hay que hacer la mensura del terreno, que sale mucho más económico que si yo lo hiciera por un trámite privado de usucapión. Hoy una agrimensora debe estar 60.000, 70.000 pesos, más o menos. Y puede estar 5.000, bueno, se paga. 5.000 estaba hace 2 años, pero más o menos. Con eso se va iniciando un trámite. Demora, como todos los trámites que demoran en el Estado, para lograr una primera situación de registro, porque aparte de la prueba y de la comprobación y demás, a su vez el registro tiene que ver a nombre de quién está el dominio, porque lo que vamos a hacer es una escritura traslativa de dominio, es decir, la persona que tiene ese dominio que está figurando en el registro provincial de la propiedad va a perder ese dominio y va a pasar al ocupante histórico, a este ocupante que está pretendiendo regularizar su situación dominial. Una vez que se va completando el trámite, más o menos se calcula que en 10 años se logra este primer paso de un registro, digamos, tiene un nombre técnico, ahora no me acuerdo, y se van a tardar más o menos otros 10 años para llegar a la escritura formal. Cada vez que ustedes ven un acto donde dice, bueno, el intendente de Loma entregó escritura, el intendente de San Vicente, esas escrituras fueron hechas por la 24374. Son escrituras a través de la ley Pierri. Es la única manera que un intendente o un gobernador pueda entregar escrituras, porque ha habido este proceso de regularización dominial detrás. Un proceso que es ideal que lleven los municipios junto con las escribanías, ¿no? Que acompañen a la familia. Podrán encontrar familias que digan, hace más años que están, y es probable. Pero es la única manera que puede ser que las familias regularicen. Y acá volvemos de nuevo al tema. ¿Por qué es importante regularizar? Porque vivimos en un sistema liberal, en un sistema oligárquico, que el que es propietario puede acceder a un montón de cosas. Como por ejemplo un crédito. Puede acceder al banco. El que no es propietario no accede a nada.
De hecho, algunos programas de urbanización y de vivienda, ahora, bueno, por ahí apareció mi pieza y qué sé yo, piden certificado de vivienda o piden escritura. Es decir, el Estado o los planes provinciales o municipales no están dispuestos a entregar dinero en viviendas que no están regularizadas. Entonces significa que es importante, no sé si ya por nuestra historia, porque historia, me refiero a historia nacional, digamos, ¿no? Basada en el esfuerzo, en el trabajo y en la casa propia, como las metas históricas de la conformación de la familia, hace que el derecho patrimonial, el derecho a la vivienda, sea importante. No sé si alguien habló. Bueno, entonces, estos ítems, digamos, ¿no? La permanencia, el anclaje, la prueba documental, es algo que sería interesante como que lo tuviéramos así tipo Padre Nuestro, digamos. Porque cuando cualquiera consulte en el barrio, qué sé yo, bueno, este es el camino. Después vemos, hacemos la carpeta, te acompañamos, hay que sacar turno, generalmente las escriban hay que ir temprano, te dan números, qué sé yo, todo un problema. Pero si ya más o menos se saben los pasos, es importante poder tenerlo. Me parece que forma parte de uno de los ejes de la economía social, ¿no? El acceso a derecho. Y la regularización dominial es un derecho poco difundido y poco practicado en nuestros territorios, ¿no? Sobre todo en el conurbano, que tiene tantos problemas de acceso a la vivienda, a la tierra y a la vivienda. Bien, ¿eso se entendió? Sí, sí. Sí, No sé qué más quedaba. Del trabajo, digo, ¿no? No sé qué más quedaba. Creo que quedaba un último punto, que ahora no tengo acá el trabajo. El último punto me parece que era la vinculación de estos temas de territorio ambiente con el rol de técnico-técnica, ¿no? Que Sí. ahí es como una elaboración más personal. Sí, profe. Es mirar la complejidad, digamos, porque por ahí lo que hemos visto es, bueno, partimos de un concepto de economía, ustedes vieron en economía, conceptos básicos, economía clásica, neoclásica y demás. Después, en el andar aparece este concepto de economía social que va a involucrar un proceso más amplio, no tan lineal ni tan perfecto como nos quieren hacer creer los ortodoxos, que es la economía, que cerraría por todos lados. Y dentro de esto empiezan a aparecer nuevas discusiones, las nuevas agendas de la economía ambiental, de la economía ecológica. Hoy están diciendo, bueno, sin justicia ambiental no hay justicia social. Agendas complejas de abordar, pero necesarias para entender la complejidad que hoy nos está abarcando, más en estos tiempos. Digo, queda claro que necesitamos retomar la agenda, yo no me animo a decir del empleo, porque es un poco complejo hablar de empleo, sí del trabajo. Pero cuando hablamos de trabajo también tenemos que hablar de trabajo decente. No alcanza hoy con hablar solamente de trabajo, hay que hablar de trabajo decente. Cuando hablamos de trabajo decente tenemos que hablar de condiciones decentes de trabajo, pero a su vez tenemos que hablar de condiciones decentes de vida. Es decir, no puede ser que una persona esté trabajando 10, 12 horas, venga a su casa y, bueno, no pueda transitar por el barro, por un montón de cosas, no hay asegurada un montón de cuestiones. Que las podemos resolver, como decíamos recién con Rafael, con trabajos autogestivos. Para eso hay que entender qué es el trabajo cogestivo, ¿no? Como nos decía Mariano de su experiencia de Malvinas, que son esas mesas cogestivas donde las y los vecinos decidimos pensar, che, ¿se puede vivir mejor? ¿Y de qué manera? ¿Cómo sería? El Estado, provincial, municipal, nacional, está dispuesto a poner tanto. Muy bien. La vecina, los vecinos, estamos dispuestos a poner tanto, ¿no? El Estado municipal pone el corralón de materiales, los vecinos ponen la mano de obra, mejoramos las veredas. Porque estamos en una situación de precariedad económica, donde si no trabajamos cogestivamente va a ser difícil que salgamos. Por lo menos
que salgamos para poder construir la comunidad que necesitamos y las condiciones dignas de vida que necesitamos. Me parece entonces pensar el rol del técnico y de la técnica en esto, ¿no? Es decir, ¿por qué la gente se junta para producir? ¿Por qué en estos últimos 10, 15 años el reciclado empezó a entrar en la agenda? Piensen que hasta el año 2005 estaba penalizado, criminalizado el cartoneo. Primero hubo que despenalizar eso y hoy en muchos lugares la transformación de la basura en otra cosa permite generar trabajo a muchos grupos operativos y cooperativas. Quiere decir que la agenda se va complejizando, pero a la vez se va enriqueciendo, ¿no? Y me parece a mí que las y los técnicos deberán ir viendo cuál de todas las agendas son las que le parecen que pueden ellos intervenir más y mejor en sus territorios y en sus comunidades. Un poco pensar eso, ¿no? Por eso pensamos en el territorio, pensamos en el ambiente, pensamos en el derecho a la tierra, el derecho a la vivienda. Seguramente todas y todos no nos vamos a ocupar de todos los temas, pero habrá algún tema que nos parece que hay que priorizar en nuestra comunidad, en nuestra región, en nuestro distrito, que con otros y con otros podemos pensar alternativas. Así que un poco por ahí es la idea, ¿no? No sé si tienen alguna duda. Debo considerar que el silencio es no. No vimos demasiados textos, pero me parece que vimos los que pudimos considerar como nodales según la temática que abordamos. El año que viene vamos a reforzar y a incluir algunas cuestiones que nos faltaron, algunos temas como agroecología, género y demás. Y ahí quiero por ahí decir algo, ¿no? Con alguna claridad o seriedad, por lo menos desde mi lugar. Yo no creo en las agendas progresistas. Yo creo en el bienestar de los pueblos, que es algo completamente diferente. ¿Qué quiero decir con esto? Que el hecho de hablar de género, de identidad de género o de algunas cuestiones significa que hay numerosas personas que pueden acceder a derechos que antes no tenían, y eso es justicia social. Pero sigue siendo la agenda prioritaria la salud, la vivienda, el alimento de los pueblos. No sé si se entiende con lo que quiero decir. Quiere decir que no hay que correr, según mi visión, y no es mi idea, correr por una agenda progresista. A ver, ¿cuán más modernos vamos a ser? ¿Cuántos derechos más? Evidentemente las agendas se juntan, se relacionan. Jóvenes por el Clima para mí son un ejemplo de estos jóvenes que están diciendo no vivamos como tengamos 3 planetas porque no vamos a llegar ni a 10 años más. Tienen razón. Y ese tema hay que unirlo con el tema del acceso a la vivienda, con el tema del acceso a la tierra, con el cuidado de los territorios, con la deuda ecológica y poder plantearlo con claridad. Pero eso no es progresismo, es justicia social, ¿no? Hay que empezar a clarificar. Particularmente yo coincido mucho con lo que decía Mariano. Me parece que la Constitución del 49 en eso era bastante clara, por eso no duró mucho, ¿no? Había como tópicos muy claros, ¿no? Derecho a la infancia, derecho a la ancianidad. Cada etapa de la vida necesita un cuidado privilegiado del Estado. Y hay que ir por eso y tratar de sostenerlo. Yo creo que la economía social, como mira la completud de la vida, ¿no? Y con el entorno, está más o menos en esa línea de la agenda de la justicia social. Entonces, en esa línea, me parece que tuvimos los textos más apropiados, más atinados. Yo espero que les sirva, que a algunos les sirva para sus comunidades, para sus territorios, inclusive para los vecinos y las vecinas, ¿no? Que a veces preguntan, se desorientan. Estamos viviendo tiempos de confusión y desorientación bastante, pero hay leyes. El tema es que no se conocen. Nuestra obligación es
decirle a las personas, está esta ley, por esta ley podés acceder a tal cosa, si no sabés, bueno, vamos juntos, vemos cómo lo accionamos, vemos cómo lo gestionamos, ¿no? Y trabajar en esa línea. Yo creo que dentro de la ley se pueden un montón de cosas y fuera de la ley no se puede nada. Así que bueno, más o menos esa es la idea. Saben que los que entreguen la semana que viene van a estar habilitados para rendir en diciembre y los que entreguen después pueden rendir en marzo. Tenemos esa posibilidad. No sé si tienen alguna duda. Profe, lo de la ley Pierri para el acceso a la escritura, ¿es igual en todos los municipios? Es una ley nacional. ¿Y se aplica con los mismos tiempos, digamos, o depende de cada municipio? ¿Vos decís los tiempos que demora la regularización dominial? Sí. Los que habías dicho algo así como 10 años y eso. Sí, son los tiempos porque es un proceso largo. Porque es lo documental, todo lo que vos presentás, lo testimonial, que no sobran agrimensores en la provincia, te tienen que dar un turno para que vaya el agrimensor, haga la mensura, se consolide la mensura. Entonces es un trámite largo, no es un trámite corto. Ahora, si no se arranca nunca, nunca se alcanza, ¿no? Obvio, obvio. Entonces hay que empezarlo, ¿no? Y cuando uno ve o conoce familias y qué sé yo, lo primero es decirle, bueno, empezar a armar los papeles. Los pibes fueron al colegio, fíjate los boletines, empezá a armarlo lo más prolijo, la fotocopia de DNI, lo que sea. Probablemente siempre falte algo, pero bueno, yo creo que es un buen, por ahí es voluntario. La idea es que con el tiempo son esas discusiones que tenemos por ahí en los distritos. Tiene que haber gente, no solamente militante ni voluntaria, sino rentada que asesore a la familia. Las familias a veces solas no pueden hacer el trámite. No pueden hacer el trámite. Les cuesta. Claro. Nos cuesta a veces a nosotros juntar 3 recibos seguidos de lo que sea, imagínense juntar 20 años de vida. Es complicado, es complicado. Pero existe la ley, es una buena herramienta, hay que difundirla, hay que acompañarla y hay que usarla. Hay que usarla. Las leyes que no se usan son las que no sirven. No sirven porque no se usan, pero cuando las usamos y las hacemos valer, sirven. Gracias, ¿Alguna profe. otra cosa? No, de nada. ¿Alguna ¿Hay otra? novedades sobre el final? ¿Cuáles serían las novedades? No, si es presencial, si es No, el nuestro es virtual. virtual. Creo que el único presencial es prácticas. Ok. Sí. ¿Y temas va a ser hablar del trabajo